Eh, Me voy a permitir dar unas breves líneas sobre la trayectoria de nuestro siguiente ponente, el doctor Jaime Collado. Es ingeniero civil con doctorado en recursos hídricos y cuenta con 45 años de experiencia profesional en los ámbitos nacional e internacional de todas las facetas disciplinarias y transversales del agua. Ha realizado investigaciones en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Investigaciones Hidráulicas de la Universidad de Iowa, el Instituto de Investigaciones Eléctricas y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Actualmente es tesorero del Comité Nacional Mexicano para la Comisión Internacional de Irrigación y Drenaje, vocal de Asuntos Jurídicos de la Asociación Nacional de Especialistas en Irrigación, árbitro de la revista Problemas de Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía y miembro del claustro doctoral de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es consultor independiente para múltiples organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, y tiene más de 250 publicaciones. Su 24º libro, intitulado Apuntes sobre la gestión hídrica y la infraestructura hidráulica, publicado en 2019, se presentó en el Senado de México. El Colegio de Ingenieros Civiles de México le otorgó el Premio Nacional de Ingeniería Civil Miguel A. Urquijo en 1990. Pues el doctor Jaime Collado nos presentará la ponencia con título Innovaciones en la Ley General de Aguas. Adelante, doctor, por favor. Muy buenos días a todos. A continuación voy a compartir pantalla para que puedan ver todos la presentación. Ok, yo les voy a presentar unas ideas con respecto a las innovaciones en la Ley General de Aguas. Bueno, en primer lugar voy a hablar sobre el derecho humano al agua, después sobre la Ley General de Aguas y después algunas perspectivas en las cuales nosotros podríamos movernos. No sé, aquí está. Bueno, primero el derecho humano al agua. Conforme a la Organización de las Naciones Unidas, el derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Es decir, los elementos del derecho humano al agua son la cantidad, la calidad y la accesibilidad física, económica, informativa y no discriminatoria. ¿Por qué razón, digamos, México entró a esta parte de garantizar el derecho humano al agua? Se debe a que, pues, en algunas zonas del país, no todo el mundo tiene agua todos los días. A lo mejor sí tienen infraestructura física, es decir, tienen la cobertura, pero no tienen el agua todos los días. Existe algún cierto tandeo, perdón. Entonces, hay una interacción entre lo que es el derecho humano al agua y el servicio público domiciliario de agua potable. Ahorita vamos a ver algunas diferencias. En primer lugar, en el aspecto urbano. El suministro de agua limpia para cada persona en zonas urbanas debe ser continuo y suficiente para cubrir los usos personal y doméstico básicos. Es decir, es agua limpia para beber, para lavar la ropa, preparar alimentos e higiene personal y del hogar. Hasta ahí llega el derecho humano al agua. Ya para regar un jardín, para llenar una piscina, pues no, eso ya no es derecho humano al agua. Podría considerarse, puede, probablemente lo es, un derecho ciudadano, pero eso tendría que manejarse en otro tenor. Más allá del derecho humano al agua, es la transición entre el derecho humano al agua y el derecho ciudadano a un cierto servicio de agua que excede lo que es el derecho humano al agua. Por otra parte, en las zonas rurales es muy necesario vincular el derecho humano al agua con el derecho humano a la alimentación, porque en el ámbito rural pues se utiliza agua para la producción de alimentos con fines de autoconsumo,
para alimentar a animales de granja, en fin, etcétera. Entonces, es necesario en zonas rurales considerar también el derecho humano al agua vinculado con el derecho humano a la alimentación. Y bueno, aquí está el uso suntuoso del que yo estaba hablando. Hay otros usos domésticos como el agua para piscinas o la jardinería y efectivamente no entran al ámbito del derecho humano al agua, pero sí pueden apreciarse como un derecho ciudadano al agua. Y ese derecho ciudadano entraña una responsabilidad de pagar por un servicio que no es básico ni fundado en consideraciones humanitarias. De esa manera, para consumos de agua superiores al mínimo básico, cesa el derecho humano al agua y se convierte en un servicio público domiciliario. Y ese servicio tiene un costo ambiental y un costo económico que supera al de la accesibilidad económica relativa al derecho humano al agua. Las Naciones Unidas no dice una guía de cuánto debe considerarse la accesibilidad económica, pero la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos sí ha hecho alguna manifestación diciendo que esa accesibilidad económica no debería ser superior al 5% del ingreso familiar, por así decirlo. Es un número, México debería valorarlo, considerarlo y en la Ley General de Aguas decidir si norma esa parte de la accesibilidad económica o la accesibilidad física, la accesibilidad de información, en fin, una serie de accesibilidades, o si no lo norma. Sería conveniente que sí lo hiciera la Ley General de Aguas. Aquí viene, Ley General de Aguas. Conforme al párrafo sexto del artículo cuarto de la Constitución, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Es decir, hasta esta primera oración, la Constitución se adhiere a la observación general número 15 de la Organización de las Naciones Unidas, en donde se define el derecho humano al agua. Se le añade en la Constitución mexicana, el Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Como ustedes pueden ver, este párrafo dice lo que dice. Tiene una técnica legislativa en la cual dice lo que se tiene que hacer. Dice, el Estado garantizará este derecho. Y la ley se colige, debe ser que la Ley General de Aguas, que viene en el artículo tercero transitorio que modificó esta parte de la Constitución, debe definir las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos. Se refiere al derecho humano al agua, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. A lo que me refiero de que el artículo dice lo que dice es a lo siguiente. Digamos aquí dice que se debe establecer la participación de la Federación. Por eso se entiende que la Ley General de Aguas dice, la Federación deberá hacer esto, la entidad federativa deberá hacer esto otro, los municipios deberán hacer esto otro y la ciudadanía deberá hacer esto otro. Si ustedes ponen en una legislación, la Federación, las entidades, los municipios y la ciudadanía deberán garantizar el derecho humano al agua, entonces queda diluida la responsabilidad, porque es entre todos. Y entonces, ¿quién hace qué? En ese caso, la ley quedaría un poco trunca. La ley debe decir
explícitamente, la federación debe garantizar que exista disponibilidad suficiente para asignar agua con, no solo para el derecho humano al agua, sino para el servicio público domiciliario de agua potable. Así, eso es lo que tendría que ser la federación. Y podría hacer muchas cosas más. Podría dar guías técnicas, podría poner políticas, podría poner normas, todo lo que ustedes gusten y manden. La entidad federativa, bueno, podría apoyar técnicamente, podría apoyar financieramente, podría coordinar a varios municipios, en fin, podría hacer varias cosas. Los municipios, bueno, el artículo 115 de la Constitución ya les otorga la facultad exclusiva de prestar el servicio de agua, alcantarillado, drenaje, tratamiento de las aguas residuales y disposición de las aguas residuales. Entonces, el municipio es el que tiene que realizar materialmente el derecho humano al agua y concatenarlo con el servicio público de agua potable. Es decir, el derecho humano al agua sería un volumen que hay que definir, pero una porción de la población podría utilizar un volumen superior y es necesario concatenar en la ley eso. Y claro, la participación de la ciudadanía. No es lo mismo que la ciudadanía viva en una ciudad en donde, bueno, quizás su, su responsabilidad sería pagar las cuotas, ese 5% o más o menos, lo que resulte, pero cuando están en un ámbito rural, bueno, a lo mejor ahí sí tendrían que hacer otro tipo de cosas, organizar otro tipo de situaciones. Eso es lo que pide la Constitución. Entonces, el objetivo 1 es que el Estado garantice ese derecho. Y el objetivo 2 es que se establezca qué participación tiene la federación, los estados, los municipios y la ciudadanía. Específicamente, cada uno de ellos, qué tiene que hacer. La distribución de competencias. Así como se redactó la reforma al artículo cuarto, no modifica las competencias que tiene la federación, que le da el artículo 27 constitucional, no modifica las competencias de las entidades federativas, que le da el artículo 116, no modifica las atribuciones que tienen los municipios en el artículo 115. Por tanto, cuando dice el artículo cuarto que deberá el Estado en su conjunto garantizar el derecho humano al agua, se entiende que es con las atribuciones que cada quien tiene, porque constitucionalmente no se le otorgaron más atribuciones ni a la federación, ni a los estados, ni a los municipios, ni a los ciudadanos. Entonces, se tiene que hacer con las atribuciones que cada uno tiene. Sí se pudo haber cambiado las atribuciones de estos órganos del Estado, pero entonces hay que ir al artículo 73, que es donde viene la distribución de competencias. El artículo 124 dice, todo lo que no está explícitamente reservado para la federación, se entiende que está reservado para las entidades federativas. Así dice el artículo 124. Como eso era un poco ambiguo, el artículo 73 se ha extendido hasta 30 incisos, cosa por el estilo, y o fracciones, y ahí es donde se ha estado haciendo la distribución de competencias. Entonces, conforme al segundo párrafo, inciso A, fracción 21 de ese artículo 73 constitucional, las leyes generales contemplan la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios. Como no se modificó este artículo, entonces esa distribución de competencias que la Ley General de Aguas debe hacer es distribuir las competencias para garantizar y llevar a cabo materialmente el derecho humano al agua con las atribuciones que tienen actualmente la federación, las entidades federativas y los municipios. Si no, habría que añadir aquí una fracción al artículo 73 para decir, ahora la entidad federativa tiene la facultad también para el derecho humano al agua. Bueno, entonces así sería, pero no fue. Por tanto,
la Ley General de Aguas debe explicitar qué debe hacer la federación, qué las entidades federativas, qué los municipios y cómo deberán combinarse, en vez de enunciar que los tres deberán garantizar conjuntamente el derecho humano al agua, porque eso no aclara y no dice quién tiene que hacer qué. Y entonces, si nadie hace nada, pues alguien va a decir, no, pues es que te toca a ti también. Pues sí, pero a ti también. Pues sí, pero yo no lo hice. Pues yo tampoco. Y entonces eso es un desgarriate. Entonces, la Ley General de Aguas solo debe contener una obligación, una prohibición, una prescripción, una organización y una sanción. Todo lo demás son materia de los reglamentos. Toda la cuestión procesal, toda la cuestión, eso no tiene nada que ver. Obligar significa, la federación debe garantizar que exista la asignación de agua para que se garantice el derecho humano al agua. Prohibir, no puede concesionar más del agua de tal manera que no se pueda garantizar el derecho humano al agua. Prescribir, la prescripción es cuando no está uno ni obligado ni está prohibido. Es decir, uno lo puede hacer o no lo puede hacer si uno quiere o no quiere. Ah, pero si decide hacerlo, entonces debe hacerlo con tal y cual condición. Eso es prescribir. Organizar, bueno, usted federación a las asignaciones de agua, usted estado al apoyo técnico, al financiamiento, usted municipio a garantizar materialmente el derecho humano al agua, usted ciudadano a pagar el servicio. Y si está en el campo, bueno, pues también tendría que hacer otras cosas, ¿no? No sé, participar en la construcción o en el mantenimiento, o, en fin, habría que ver. Pero no debe abordar asuntos procesales ni orgánicos, porque esas son materia del reglamento de la ley. En consecuencia, la Ley General de Aguas debe abordar lo que mandata la Constitución, definir y cuantificar lo que es suficiente, lo que es salubre, lo que es aceptable y lo que es asequible. Y además, debe distribuir las competencias para la participación de la Federación, los estados, municipios y la ciudadanía en el logro al derecho humano al agua. Ahora, ¿qué perspectivas hay? Bueno, ustedes bien saben, en 2015 hubo una propuesta de Ley General de Aguas, no prosperó. Después, en 2017, 18, 19, 20, ha habido una serie de iniciativas, o iniciativa más bien, y las demás se suman a la misma iniciativa con cambios cosméticos menores. Pero bueno, un asunto adicional es el artículo 27. Si hay que reformar o no la ley de los nacionales o incluso promulgar otra, pues ese es un asunto que la reforma al artículo cuarto constitucional no abordó, pero es un asunto adicional, está sobre la mesa, habría que valorarlo y decidir si vale o no la pena reformar la ley de aguas nacionales. Hay personas que opinan que no tienen servicio público domiciliario de agua potable porque hay riego, porque hay industria, porque hay turismo y en la gran mayor parte de los casos no tienen agua, no porque no exista físicamente el agua, sino porque no hay suficiente gestión. Es decir, no hay alguien que haya tendido un tubo, no hay alguien que opere una bomba, no hay alguien que organice el servicio y por eso no tienen agua potable. Es más un problema de gestión que de volumen. Pero bueno, ahí está un asunto adicional, la reforma a la ley de aguas nacionales. El otro es el artículo 73. O sea, no se tocó en esa modificación al artículo cuarto, el artículo 73 no se le tocó, pero no significa que no se pueda tocar. Entonces, la distribución constitucional de competencias que no definió la reforma del artículo 4 constitucional también podría estar abierto. Digamos, en un momento dado, muchos organismos operadores de agua potable del país son muy precarios, tienen mucha
muchas deficiencias técnicas, económicas, organizativas, y en los casos que nosotros conocemos de México, en donde el servicio de agua potable funciona bastante bien, pues son cuando las entidades federativas son las que toman a cargo eso, que es contrario a lo que dice la Constitución. La Constitución dice que es el municipio quien debe encargarse del servicio público domiciliario de agua potable, pero en esa transición de la reforma de 1983, algunas entidades federativas consideraron que sus municipios no estaban en posibilidad de tomar eso y ellos continuaron prestando ese servicio. Y hoy en día, pues bueno, Chihuahua, Nuevo León, Baja California funcionan bastante bien, y los casos así de ciudades como Aguascalientes, como León, Querétaro, la Ciudad de México, son más excepciones que la regla. Si ustedes van a un municipio, pues pobre, eh, Metlatónoc, por ejemplo, pues por municipio ellos entienden la cabecera municipal, pero el resto de municipio, pues no, es más bien una gestión comunitaria del agua, más que una gestión municipal. Digamos, ahí estamos en falta con lo que dice el artículo 115 constitucional, pero si se quiere hacer esa distribución constitucional de competencias, habría que meterle mano al artículo 73. Y claro, también están el 115 y el 116, la posibilidad de que las entidades federativas puedan prestar el servicio público domiciliario de agua potable, ya no como algo que no se concluyó desde la reforma del 83 de que debían entregarlo a los municipios, pero que se norme y que ahora tengan la facultad constitucional de hacerlo. Hoy en día, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, pues lo hacen, digamos, porque así se quedó, pero no tienen facultad constitucional para hacerlo. Entonces aquí estamos hablando de otorgarles la facultad constitucional, y a lo mejor otras entidades federativas podrían seguir su ejemplo, porque no es malo. Si ustedes ven los sistemas que les menciono, estos tres que son notables en el país, bueno, tienen una cantidad de personal técnico, una cantidad de experiencia, una serie de recursos económicos, un despliegue que prácticamente, insisto, los municipios que pueden competir con ellos son más una excepción. Bueno, en el artículo 27 de la Ley de Aguas Nacionales, pues sí, es necesario valorar y, si procede, pues actualizar las principales hipótesis iniciales. Por ejemplo, el registro público de derechos de agua, ¿funciona o no funciona? ¿Vale la pena cambiarlo o no? La prórroga, caducidad y transmisión de títulos, ¿va bien o va mal? Establecimiento y supresión de zonas reglamentadas de veda y de reserva. Lo mismo. Los reglamentos de cuenca y acuíferos, control de avenidas y protección contra inundaciones, prevención y control de la contaminación del agua, inversión social y privada en infraestructura hidráulica, consejos de cuenca y la participación de los usuarios y de los particulares en la realización y administración de las obras y de los servicios hidráulicos. Esos son los pilares básicos de la Ley de Aguas Nacionales. La pregunta es, ¿han funcionado bien o no han funcionado bien? Habría que valorar y decir, esto no ha funcionado porque las personas que están aquí lo han tergiversado un poco o no han tenido oportunidad de hacerlo bien, o si no, decir, no, no ha funcionado porque estructuralmente no sirve eso, porque no se puede hacer. Entonces habría que cambiarlo. Pero, insisto, primero habría que hacer una valoración. Al artículo 73, que establece la atribución del Congreso para expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores del propio artículo, porque ya vamos a la fracción 30, y todas las otras concedidas por la Constitución a los poderes de la Unión. Estos ordenamientos permiten inferir que el Congreso sí tiene atribución para legislar la prestación del servicio público domiciliario de agua potable y saneamiento, y también el de drenaje pluvial.
que está medio escabullido en la Constitución. Es cuestión de voluntad política. Es decir, el Congreso sí tiene facultad para modificar el artículo 116 y otorgarle la facultad, pero ya constitucional, no a la brava, a las entidades federativas para prestar el servicio público domiciliario de agua potable. Y cuando hablo del servicio público domiciliario, también estoy hablando del derecho humano al agua. Pero el derecho humano al agua, pues no sé, podrán ser 35 litros por habitante al día, o 50, o 100, o 150, pero si son 150, ya no es derecho humano al agua, ya es un servicio público domiciliario de agua potable. Eso es lo que hay que echarle números y decir hasta aquí, y a partir de este número ya es el servicio. Y los artículos 115 y 116. La municipalización se ha topado con grandes retos para prestar el servicio de agua potable, porque los directivos permanecen en sus puestos en promedio entre 2 y 2 años y medio. Entonces, cuando un nuevo director asume el puesto, llega a aprender y por lo general responde a agendas distintas de las necesidades del servicio. En conclusión, entre concebir una ley general de aguas, diseñar jurídicamente esa ley de aguas y finalmente discutirla y aprobarla en el Congreso y llegar a la legislación, hay pero un buen trecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime Collado. Es un análisis muy interesante de la Ley General de Aguas. Se abre el momento para alguna pregunta o comentario para nuestro ponente. Doctor Jaime Collado, felicitarlo por su exposición, muy bien. Y a mí me queda siempre una inquietud. ¿Por qué una ley general de aguas en cambio de una ley nacional? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la ley general se supone, ¿verdad?, que debe, perdón, sigo compartiendo pantalla, ¿verdad? No sé cómo salir de aquí. Por allá arriba en opciones, dejar de compartir. Arriba al centro generalmente aparece la opción. A ver si alguien que sepa ahí me desconecta, porque no. Ya. Ah, ya está. Ah, ok, no, bueno, miren, la ley general es la que es válida para la federación, entidades federativas y municipios, y para los órganos constitucionales autónomos. Es válida para todos. Y una ley nacional, pues por lo general se entiende que va dirigido a la federación. Por ejemplo, la ley de aguas nacionales fundamentalmente está dirigida al Poder Ejecutivo. Cuando entra la ley de aguas nacionales a la parte de, cuando entra a la parte, por ejemplo, del agua potable, dice, bueno, la Conagua promoverá, auspiciará, hará, pero no le atribuye algo específico y directamente porque eso va en otro artículo constitucional. Esa es la diferencia entre estas leyes, ¿no? Ok, doctor Collado. Otra de las inquietudes en esta nueva Ley General de Aguas se va a normar diferentes aspectos como el derecho humano al agua y algunos otros puntos como lo tenía la anterior. ¿Será que será conveniente igual a la LEGEPA que la Ley General de Aguas tenga varios reglamentos específicos? Yo creo que sería muy útil, ¿no? Porque, insisto, si nosotros decimos que todos los tres órdenes de gobierno deben
garantizarlo, pues no estamos seguros de quién tiene que hacer qué cosa. Entonces, lo que yo propongo es un decir, ¿no? Porque basándome en las atribuciones que tiene cada uno, pero entonces, ¿qué tiene que hacer, por ejemplo, con agua para garantizar el derecho humano al agua? Con agua no va a ir a prestar el servicio porque no tiene atribuciones para ello. Entonces, poner en una ley que tanto con agua como los estados, como el municipio, tendrán la obligación de llevar el agua a todos los domicilios, no encaja muy bien, porque con agua no podría hacerlo, porque no tiene atribuciones para ello. Y en los estados no lo tienen, a pesar de que algunos estados sí lo hacen, pero no porque tengan la facultad constitucional para hacerlo. Entonces, tener algunos reglamentos específicos. A ver, con agua, usted va a hacer esto, esto y esto otro, y lo va a verificar. Usted, Estado, va a hacer esto y esto otro. Usted, municipio, esto y esto otro. Yo siento que con un solo reglamento sería suficiente, una sola ley. Lo que pasa es que no nos hemos puesto de acuerdo ni siquiera en cuánto es la cantidad del derecho humano al agua. Unos dicen, no, es que la ONU ya determinó eso. No es cierto, no lo hizo. La ONU dice, cada país deberá determinar cuánto es ese valor y pone como ejemplo los trabajos del doctor Peter Glade. Pero el doctor Peter Glade, como cualquier universitario, hoy dice una cosa y mañana dice otra y se reserva el derecho de cambiarlo cuando quiera. Y Peter Glade empezó diciendo que el derecho humano al agua eran 200 litros por habitante al día, por ahí del año 1990, 95. Para 2000 lo bajó a 150 litros por habitante al día. Para 2010 ya eran 100 litros por habitante por el día. Hoy en día dice que son 50 litros por habitante por el día, pero él no ha garantizado que la próxima semana no diga que son 35 litros o 28 o 17. Él puede decir lo que quiera en tanto investigador, profesor, es su opinión muy válida, pero aquí de lo que se trata es de que una nación decida cuánto es ese valor, en lugar de estarse escudando en que Peter Glade dijo. Pues sí, también Hunt dijo y González dijo y García dijo, pero es una cosa del Congreso mexicano. El Congreso mexicano debe decir bien o mal, bueno, tanto. No es posible No es posible que el Congreso diga, como dijo recientemente, se reciben iniciativas de Ley General de Aguas. Es como si un panadero dijera, se recibe pan para que yo lo revenda. No, esa es la función de los legisladores, legislar. Ellos tienen que hacer la ley, no como se reciben iniciativas. Eso no es posible. Ellos tienen que hacerlo. Y claro, no son expertos en todo, pero aquí en México hay muchísimas universidades, hay muchísimos centros de investigación, hay muchísimos expertos que podrían decirle, a ver, ustedes expertos, díganme, jalan al UNAM, al POLI, al Colegio de Posgraduados, al INTA, a la Universidad de Sinaloa, a la de Chihuahua, la de Chiapas, todas las que quieran. A ver, aquí, una semana, reúnanse, díganme cuánto es el volumen para el derecho humano al agua. Y ya, el número que salga, que el Congreso considere que ese es un número apropiado. ¿Qué calidad? Bueno, acabamos de estrenar una norma 127 recién hecha. Pues yo creo que esa sería, para que sea agua potable, tiene que cumplir con la norma 127, pues si no, no es potable. Igual, y todo lo demás que es accesible. Eso de que 1 kilómetro de distancia y 30 minutos de caminata, eso es para África subsahariana. Eso no está diseñado para México. Y México no debería conformarse con que tenemos que caminar 1 kilómetro de ida y vuelta y no más de 30 minutos para tener agua. Más que derecho humano al agua, lo que necesitamos es un servicio público domiciliario de agua potable. Eso es lo que deberíamos ver nosotros, no, no tomar en cuenta esas consideraciones que a lo mejor en un ámbito rural pues pudiera ser apropiado, pero hasta ellos tienen
sus mangueras y sus tubos y demás cosas tienen un mejor servicio que andar caminando. Eso, en mi opinión, es lo que debería evitarse, ¿no? Deberíamos evolucionar de esa parte. Pero bueno, es una decisión de México. No nos podemos escudar en que un profesor extranjero dijo tal o cual cosa, o porque presentaron una iniciativa y que tiene sus méritos y todo lo que ustedes quieran, pero no me digan que en México no hay personal, muchísimas universidades, muchísimos profesionistas que pueden llegar a un acuerdo bastante rápido, creo yo. Es mi opinión. Doctor Collado. Sí. Sí, veo por ahí, perdón, veo por ahí la mano levantada del doctor Nahún. Por favor, doctor Nahún, adelante. Y luego la siguiente persona, por favor. Sí, en primer lugar, felicitar al doctor Jaime Collado por su excelente presentación y preguntarle desde su punto de vista, ya que está señalando pues, que aquí en México existen excelentes investigadores y analistas, y él es uno de ellos. Preguntarle qué se requiere precisamente para poder establecer a nivel de ley la atención del derecho humano al agua para la alimentación, que precisamente citaste, Jaime, durante tu presentación, y de una u otra manera, pues así recurriendo a tu experiencia, en este contexto, ¿cuál sería el volumen y... Ay, ¿Cuál sería el volumen? no. Perdón, ¿se fue el sonido? Sí, no lo escuchamos, doctor Nahún. Yo creo que se le fue la señal, ¿no? Se le fue el audio, doctor Nahún, no lo escuchamos. Sí, creo que se le fue el audio. Bueno, lo que él comenta, tenemos que reconocer que de alguna manera la gente que vive en el campo, en las áreas rurales, subsidian de alguna manera a la gente que vivimos en la ciudad. Nosotros no tenemos necesidad de ir a sembrar lo que vamos a comer el día de hoy, pero no significa que no necesitamos agua para que alguien por nosotros vaya y riegue, porque somos un país semidesértico, ¿ok? Entonces, así como una persona que vive en un área rural, él puede tener agua para beber y puede tener agua para producir los alimentos de autoconsumo, nosotros en la ciudad, pues es muy difícil. Entonces, es posible que si nosotros dijéramos, bueno, en la ciudad estamos subsidiados y por tanto vamos a tener un derecho humano al agua, por decir un número, 50 litros por habitante al día. Pero en un área rural, pues serían 100. ¿Por qué? Porque los otros 50 son para producir los alimentos de granja. Y a lo mejor no son 100, a lo mejor son 75. Insisto, habría que hacer los números, habría que hacer el cálculo. Estoy diciendo yo nada más eso. Pero sí tendría que haber una diferenciación entre un ámbito rural y un ámbito citadino. Porque no es lo mismo que nosotros pues salimos a un súper, a un mercado y compramos los alimentos a las personas que los tienen que producir para autoconsumo. Eso sí es una cosa distinta. Bueno, creo que se salió el doctor García. Yo Sí. creo que tenía un problema. Ah, ya regresó. No sé si Sí, ya tiene... no se me escucha, una Sí, disculpa, ya lo algo, escuchamos, Sí, doctor. Ya se escucha. algo algo sucedió. falló. Sí, simple y sencillamente lo que solicitábamos pues era que se viera pues la atención bajo la cual pues se van a atender los derechos humanos asociados al agua que se utiliza para la alimentación.
y pues, pues el volumen para habitantes que se puedan considerar como representativos en una zona, en una zona representativa, ¿no? Eso sería más bien, qué tanto, pues, se tiene la capacidad de, en la práctica, de hacer la distribución del agua en en las zonas productivas. Sí, comentábamos mientras estuviste fuera del aire que sí, que es muy probable que habría que hacer una diferenciación del derecho humano al agua en las áreas urbanas y en las áreas rurales. Es decir, en el área rural tendría que ser un poco superior para tomar en cuenta las necesidades que se requieren para crecer la comida de autoconsumo. ¿Cuánto? Bueno, no sé, yo digo, habría que echarle números, habría que hacerlo. Yo dije un número por decir, dije, si en las ciudades son 50 litros por habitante por día, bueno, en el campo podrían ser 100 litros. Y luego me retracté y dije, bueno, a lo mejor son 75, pero bueno, hay que echarle números, habría que hacerlo, pero yo insisto, o sea, en México tenemos muchísimos profesores, muchísimos investigadores que nos pueden hacer ese cálculo. Es decir, eh, es cosa de voluntad política para hacerlo, ¿no? Por ahí había alguna otra persona que quería preguntar, comentar. Adelante. Perdón, el doctor Jaime Collado, buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal, Adolfo? Por favor, sean breves, estamos ya pasados del tiempo. Una pregunta muy breve, ¿no, Jaime? Sí, Pues ya vemos, ¿no? Que están todas las instituciones de enseñanza e investigación, en todos sus técnicos especialistas, y tú eres uno de ellos, ¿no? Ahora, la pregunta es, han habido muchos foros, muchas entrevistas con la Comisión Nacional Hidráulica del Congreso. Desafortunadamente, Jaime, lo que hemos tenido oportunidad de estar en esos foros, pues la percepción es que esa comisión y su presidente como que están ausentes de los conceptos de los diferentes usos del agua y de lo que debería, digamos, mejorarse y reglamentarse. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Jaime? bueno, mira, los diputados son políticos y ellos hacen su trabajo como tal. No son técnicos. Y entonces, pues sí, yo creo que necesitan el apoyo de las universidades de hacerlo, pero muchas veces, porque a mí también me ha tocado estar en algunas de esas reuniones, en lugar de que alguien diga, bueno, no van a ser 50 litros, van a ser 65, no, deben ser 48 y que presente un estudio de por qué es ese número el que él considera, y parece como si fuera una mesa de quejas. Y entonces la gente llega y dice, es que yo en mi casa, en mi colonia, no tengo agua, que porque se rompió el tubo. A ver, pero eso son cosas que no puede manejar la ley. La ley tiene que ser general, tiene que ser para todos. No puede entrar uno a un caso específico de si se rompió, se descompuso la bomba en la colonia donde vives, o se rompió el tubo, o cambiaron al operador y por eso te quedaste 3 días sin agua. No, eso no puede ser objeto de la ley. Se imaginen de qué tamaño te saldría la ley si ponemos, bueno, y cuando se descomponga una bomba deberá hacerse tal y tal y tal. No, pues saldría de 1000 artículos eso. No es, la ley tiene que ser sencilla, tiene que decir nada más lo que tiene que decir y nada más. Obligación, ¿qué tiene que hacer con agua? Y prohibición, ¿qué no tiene que hacer? Y sanción, porque una ley que no tiene sanción es letra muerta. Si usted le pone una atribución, una obligación a una persona, forzosamente tiene que haber una sanción en caso de incumplimiento. Y si pone una prohibición, también tiene que haber una sanción, porque si no, no es jurídicamente efectiva la ley. O sea, no necesita tener 300 o 400
artículos, simplemente eso, lo que está pidiendo la Constitución. ¿Qué cantidad, qué calidad, en dónde, a qué distancia, cuánto cuesta? Eso es lo básico. Gracias, doctor Collado. Un tema muy profundo y muy polémico, Así es. pero pues agradecerle su amplia experiencia en estos temas, doctor Collado, y agradecemos muy sinceramente estas experiencias que nos ha compartido, estos planteamientos de la nueva Ley General de Aguas, y muchas gracias a todos los ponentes, haciéndoles llegar su reconocimiento respectivo. Muchas gracias, Muchas gracias por la doctor invitación Collado, muchas gracias. y muchas gracias a todas las Sí. personas que nos están escuchando. Gracias a todos. Gracias.